Hoy damos inicio al primer webinar. Hoy damos inicio al primer webinar de una serie de 10 sesiones online que se llevarán a cabo todos los días martes de 7 de la noche a 8:30 de la noche. El programa consta de 40 horas de aprendizaje, 15 horas los vamos a manejar de esta modalidad online y 25 horas de estudio independiente. Nosotros les daremos acceso a diferentes contenidos teóricos, sesiones de preguntas y respuestas. Recuerden que este curso, todas las sesiones son completamente gratuitas y que el 70% de su asistencia es obligatorio para que puedan completar el programa y así obtener su certificado académico avalado por la Universidad San Francisco de Quito. También es importante que recuerden que si están viendo este programa a través de Facebook Live, es importante que se registren para contar con su participación. Al final de esta sesión de hoy tendremos un espacio para preguntas que las pueden hacer a través del chat de Zoom o también a través de los comentarios de Facebook Live. Todas las preguntas que tengan para nuestro expositor. El día de hoy me acompaña María José Jaramillo como moderadora de este evento. Ella va a ser la moderadora de la sesión de preguntas y también varias personas del proyecto RISE. Todos nuestros expositores son internacionales y son expertos en las diferentes áreas. Y hoy quiero dar la bienvenida a nuestro expositor Rodrigo Torres, donde hablaremos de las secuelas a corto y a largo plazo del COVID-19 y los cuidados críticos. Rodrigo, es un honor presentarte. Rodrigo es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, también es máster en investigación clínica de la Universidad de Barcelona, es kinesiólogo de la Universidad de Chile, vicedirector del Departamento de Cuidados Respiratorios de la Asociación Latinoamericana de Tórax hasta el 2021, también vicepresidente de la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria, director de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica durante 4 años, asesor del Ministerio de Salud de Gobierno en Chile en el área de cuidados respiratorios y enfermedades neuromusculares, colaborador activo de investigación en enfermedades neuromusculares, miembro activo de diferentes instituciones a nivel de Latinoamérica encargadas de enfermedades respiratorias. Y ha realizado también más de 100 artículos científicos. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Cristel, y muchas gracias a la organización. Realmente para mí es un placer poder estar con ustedes y en especial para hablar de un tema que a mí particularmente me genera mucha curiosidad y me ha permitido desarrollarme en una área que realmente me encanta, que es la de la rehabilitación. Y a partir de eso, por supuesto que uno va ampliando su área hacia la secuela de esta enfermedad que hemos visto que realmente ha sido nefasta para nuestra sociedad. Primero que todo quisiera agradecer a la organización por esta invitación, particularmente al programa RISE y a todas las personas que en realidad son bastantes que están involucradas en esta serie de webinares. Y por supuesto los invito a que puedan hacer las preguntas que ustedes quieran al final de la presentación, no hay ningún problema, no tengan miedo en hacer preguntas, mejor resolverlas. Y particularmente el día de hoy voy a conversar con ustedes de las complicaciones y secuelas a corto y largo plazo de la COVID-19 y de los cuidados críticos. Ya ha pasado bastante tiempo, entonces ahora tenemos bastante más idea de lo que realmente pasa. Solo a modo de introducción, sabemos que hay cerca de 460 millones al día de hoy, en la mañana, revisado en la página del Johns Hopkins, de casos confirmados por COVID-19, de los cuales cerca de 6 millones son las personas que han fallecido. Y particularmente ya estamos, yo estoy actualmente en Barcelona y ya estamos prácticamente en la 6ª ola y se pronostica que va a haber una 7ª ola, sobre todo porque las variantes actuales se propagan mucho más fácilmente. Afortunadamente con la vacunación ya no es como en las olas anteriores. Sin embargo, para poder hablar de, sobre todo, secuelas, debemos ser capaces de determinar de qué concepto nos estamos refiriendo. ¿Ya? Ustedes probablemente han escuchado COVID, COVID persistente, long COVID, long haul COVID, y realmente se habrán dado cuenta que no necesariamente definen el mismo término. Y frente a esto, la Organización Mundial de la Salud el día 6 de octubre decidió definir la condición post-COVID.
Y para ello, para no perder ningún detalle, quise ponérselas directamente tal cual la traducción, la definición literal, y consiste en que individuos con una historia de SARS-CoV-2 probable o confirmado, ¿cierto? Y que usualmente 3 meses después del inicio de los síntomas tienen o permanecen como mínimo con 2 síntomas que finalmente van a ser persistentes y que no pueden ser explicados por un diagnóstico alternativo. Eso quiere decir que aparecieron después de la COVID. Es decir, si yo o un paciente tenía EPOC y después de tener COVID, además, desarrollaba disnea, claramente está asociado al EPOC, pero en este caso son síntomas nuevos. Y por supuesto que estos síntomas, si ustedes se fijan acá abajo en las palabras en azul, generalmente tienen un impacto en el funcionamiento diario. Es decir, imagínense un trabajador de la construcción que ahora tiene fatiga y ya no puede desarrollar su función tal como lo hacía antes. Así que es importante que esto genera un impacto en los pacientes. Y la pregunta es, ¿por qué hay tantos pacientes con secuelas? Y en realidad, una de las primeras publicaciones que posterior a la pandemia, al inicio de la pandemia, fue este estudio que venía desde China, por supuesto, que mostró que los pacientes con coronavirus tenían una media de hospitalización de 28 días. Por lo tanto, a este evento que es la infección viral, tenemos que sumar todo lo que conlleva estar 28 días hospitalizados. Y ustedes seguro ya estarán pensando en qué sucede con aquel paciente que está con reposo prolongado, está con el uso de sedantes, corticoides, bloqueadores neuromusculares, sin duda que van a provocar efectos en la estructura corporal de los sujetos. Ya también sabíamos desde antes qué era lo que sucedía cuando las personas estaban con reposo prolongado. Aquí solo un ejemplo de algunas de las cosas que suceden. A nivel respiratorio, sin duda está la infección primaria pulmonar. Por supuesto que hay problemas cardiovasculares como la trombosis venosa, el tromboembolismo pulmonar, que es cardiovascular también. Hay problemas musculoesqueléticos, uno pierde muy rápidamente la fuerza de las extremidades, particularmente del cuádriceps. También hay alteraciones psicosociales que ustedes veían televisión y se daban cuenta que además había una gran cantidad de noticias respecto a lo que estaba pasando y eso genera ansiedad y depresión en la población, confusión, por supuesto, alteraciones en la piel y el sistema digestivo y urinario. Y todo esto son de los más conocidos, pero sin duda que hay muchos otros sistemas que están afectados. Y aquí tenemos que hacer el nexo con lo que sucede en la UCI, en la unidad de cuidados críticos e intensivos. Ya está descrito que existe un evento fisiopatológico que es la miopatía del paciente crítico, ¿ya? Que es fundamentalmente la alteración de las fibras musculares por algún agente causal que puede ser el reposo, pero también pueden ser los corticoides. Pero concomitantemente sucede que también puede haber un daño a nivel de estructura nerviosa, de nervio periférico particularmente, y se agrega un segundo evento fisiopatológico que es la polineuropatía del paciente crítico. Si a estos dos los juntamos, ¿cierto? Acuérdense que estos pacientes están 28 días. Aparece un nuevo evento fisiopatológico que es la neuromiopatía del paciente crítico, es decir, músculo y nervio involucrados, ambos en el daño. Y esto va a generar una atrofia muscular asociada a una inflamación sistémica que es muy común en pacientes con enfermedades respiratorias o cardiometabólicas, y esto va a generar un evento que se llama Intensive Care Unit Acquired Weakness o debilidad adquirida en la UCI. ¿Ya? En español lo conocemos como DAUCI incluso. Y esto realmente es un evento fisiopatológico muy asociado a, antes de la pandemia del COVID, estaba muy asociado al distrés respiratorio. Y actualmente también sucede lo mismo, y ya al comienzo se sospechaba lo que iba a pasar con estos pacientes. Y cuando hablamos de debilidad adquirida en la UCI, esta puede llegar hasta un 50% de los pacientes que están en ventilación mecánica, ¿cierto? Principalmente por el tiempo que están y por el uso de sedantes. Y esta debilidad muscular severa aparece en las primeras 2 o 3 semanas en una persona que no tiene factores de riesgo.
Pero ¿qué pasa si además tiene obesidad o sobrepeso, o tiene diabetes o hipertensión o alguna enfermedad respiratoria? Sin duda que esto se puede adelantar, ya que esas enfermedades se caracterizan por inflamación y en muchos casos por inflamación sistémica, por lo tanto están comprometidas la musculatura de las extremidades. Y desde el punto de vista fisiopatológico suceden varias cosas. Lo primero es que hay una atrofia muscular. Y la atrofia muscular puede ser generada por una sepsis, ¿cierto? Porque uno no usa esas extremidades, porque hay problemas de ayuno, sabemos que la dieta cambia cuando uno está hospitalizado, pueden haber algunas enfermedades concomitantes, como cáncer o alguna falla orgánica, y se produce una atrofia muscular, una pérdida específica de estas fibras, que está, por supuesto, aumentada cuando hay una falla orgánica, que está en las etapas más avanzadas del COVID en este caso. Además hay reposo, hay sedación, desuso, trauma, que hace que el paciente esté inmovilizado, particularmente por la sedación. Hay algunas alteraciones metabólicas importantes que tienen un rol más importante cuando la enfermedad asociada o la comorbilidad es diabetes o es obesidad, ¿cierto? Como la resistencia a la insulina, eventos de hiperglicemia, sin contar que los corticosteroides producen daño en los músculos, por lo tanto producen miopatía, y sin duda los fármacos como los bloqueadores neuromusculares, que también están provocando un daño importante en la estructura, ¿cierto? En la unión neuromuscular. Si es que volvemos a los tipos de fibras musculares, hay una alteración porque hay atrofia de las fibras musculares tipo 2, hay una pérdida selectiva de la miosina que es muy relevante a la hora de la contracción muscular, y por supuesto que la membrana muscular va perdiendo su excitabilidad, así que se transforma en una membrana muscular no excitable. Y todo esto, ¿qué es lo que genera? Fundamentalmente la debilidad adquirida en la UCI. Y la debilidad adquirida en la UCI, ya vemos cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Pero entre medio, para llegar a todo esto, hay problemas fisiopatológicos importantes, como por ejemplo, hay una disminución de la síntesis de las proteínas, y las que hay se degradan más fácilmente. Sabemos que hay proteínas esenciales que sirven para ciertas funciones, como la visión, por ejemplo, y entre medio, como les dije, es una enfermedad inflamatoria, por lo tanto hay muchas citoquinas que se van a producir y que van a influir en el daño, ¿cierto? Las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, qué sé yo, el interferón gamma, todo eso van a ir provocando un daño mayor, porque finalmente es una enfermedad que cursa con una inflamación importante, ¿ya? Bueno, y esto también hay que asociarlo a otro evento que era muy característico para los que han trabajado en UCI acá, lo entenderán muy bien, es el PICS, o Post-Intensive Care Syndrome, que se caracteriza por complicaciones a todo nivel. Esto ya está descrito hace bastante tiempo. Desde el punto de vista respiratorio, hay alteraciones en la función pulmonar, como en la espirometría, en los volúmenes pulmonares, y sin duda algo que vamos a volver a repetir más adelante, es que hay alteraciones en la capacidad de difusión. Desde el punto de vista neuromuscular, ya se los mostré en la diapositiva anterior, hay polineuropatías, miopatías, atrofias por desuso. Desde el punto de vista de la función física, lo que el paciente realmente refiere cuando se va de alta de una UCI, es que tiene alteraciones en la actividad de la vida diaria básicas e instrumentales. Yo creo que todos ustedes han visto escenas de personas que sobreviven a la COVID, y cuando se van de alta, uno los mira y si son adultos mayores van en una silla de ruedas, porque en general no pueden caminar o no pueden hacer las actividades de la vida diaria más básicas. Y hay alteraciones en pruebas de la capacidad física, como la disminución de la distancia caminada. También hay síntomas psiquiátricos, como ya los comentamos, depresión, ansiedad. Hay un grupo importante con estrés postraumático y hay alteraciones cognitivas. Sabemos que los fármacos o cierto grupo de fármacos producen delirium y generan alteraciones en la memoria, en la atención, en la función ejecutiva, y bueno, se afecta lo más importante para el paciente, que es su calidad de vida. ¿Ya? Y la literatura ya nos ha mostrado bastante cuáles son las principales secuelas que se producen por culpa de esta enfermedad. Sin duda, más del 50% de los pacientes han mostrado tener fatiga.
Es probablemente el síntoma que más se ha reportado por los pacientes que tienen síndrome post-COVID, ¿cierto? También dolor de cabeza, hay dificultad para respirar, por supuesto que hay algunos que son más anecdóticos, como la pérdida del cabello, pero que también son importantes. Y, por supuesto, lo importante es que aquí ustedes vean que involucran a todos los sistemas que tenemos en nuestro organismo. Y al menos el 80% tiene un síntoma, ¿ya? Es decir, es bastante relevante para la vida y para la calidad de vida de las personas que quedan con secuelas, que algo que no he dicho todavía, pero que evidentemente están más asociadas a las personas que han estado hospitalizadas. Las personas que en realidad lo manejaron en su casa, la prevalencia es bastante menor. Y por supuesto que si las agrupamos por sistemas, en el sistema neurológico hay afectación por el COVID, ya lo vamos a ver más adelante, y que origina, por supuesto, el dolor de cabeza fundamentalmente. Quisiera detenerme también en los gastrointestinales, hay muchos pacientes que desarrollan síntomas o algunos problemas adicionales como la diarrea. Hay problemas vasculares como los tromboembolismos que si no se manejan bien o si generan mucho daño, pueden provocar hipertensión pulmonar, ¿cierto? Problemas cardíacos, que también los vamos a revisar. Esto todo es más allá de los respiratorios que uno podría eventualmente pensar que son los principales, ¿cierto? Y bueno, también cuando hablamos de COVID posagudo o COVID crónico o síndrome post-COVID, por supuesto que aparecen estas secuelas que tienen que ver mucho con síntomas y con dificultades en el funcionamiento de las personas. Pero estas tienden a aparecer después de la cuarta semana, es decir, es bastante precoz y tiene relación directa con el tiempo que han estado hospitalizados estos pacientes. ¿Y cuánto van a durar? Bueno, todavía se sigue estudiando. Sabemos que en el distrés respiratorio las secuelas a 5 años todavía habían secuelas. Ya vamos a ver qué es lo que sucede con el COVID y cómo y de qué forma estrategias como la rehabilitación son capaces de mitigarlo. ¿Ya? Un grupo importante de pacientes, y aquí yo realmente me acuerdo cuando salió un estudio muy interesante de los primeros 10.000 pacientes que tuvieron COVID en una UCI en España, o sea, en varias UCI, pero que estaban hospitalizados en cuidados críticos, y el 18 de los pacientes, el 18% de los pacientes fueron traqueostomizados. Eso realmente asusta, si uno piensa que el 18% de los pacientes que llegan a cuidados intensivos, llegan a estar traqueostomizados, de inmediato uno sabe que estos pacientes se van a prolongar en el tiempo y que además de sacar el tubo, después me queda sacar la traqueostomía. Y hay un porcentaje que va a quedar con traqueostomía. Entonces, si ustedes ven, de los pacientes que tienen síntomas, cerca de un 20% queda hospitalizado, entre un 5 y un 10 queda intubado, cerca de un 6% tiene ventilación prolongada y cerca de un 0,5% queda traqueostomizado. Pero recordemos que estos son 400 millones en el mundo, por lo tanto, un 0,5% es un número bastante considerable, ¿ya? Y la traqueostomía, sin duda, hay unas tendencias que no vamos a discutir aquí, si la traqueostomía es precoz o si la traqueostomía es tardía, siempre se ha discutido. Evidentemente, sabemos que estos pacientes que tienen distrés respiratorio, que tienen un gran uso de sedantes, que desarrollan miopatía, que tienen un riesgo de tromboembolismo pulmonar, complicaciones traqueales, porque la traqueostomía, los tubos son cuerpos extraños, ¿cierto? El riesgo de infecciones al entrar el tubo endotraqueal, sin duda que altera la función glótica. Y por supuesto que todo esto se soluciona parcialmente con el uso de una traqueostomía temprana, ¿cierto? Se puede sedar menos al paciente o definitivamente quitar la sedación, se puede hacer movilización precoz más fácilmente, incluso hay válvulas de fonación que uno puede poner al paciente y el paciente puede hablar con los terapeutas o con su familia y sin duda que contribuye a hacer una rehabilitación mucho mejor. ¿Ya? Como verán, los problemas de pasar por la UCI realmente son más o menos nefastos. ¿Ya? Nuestro grupo, que ha hecho algunos estudios particularmente en rehabilitación, este es un estudio que nosotros publicamos en la Chronic Respiratory Disease el año pasado,
y vimos que desde una revisión sistemática, que tomamos los estudios de más o menos 3 a 4 meses de seguimiento, después hicimos otro al año, y vimos que cerca del 50% de los pacientes reportaban tener fatiga, ¿ya? Tal como lo mostró López León en el otro estudio. Cerca del 40% presentaba disnea, dificultad para respirar. Y habían un par de síntomas respiratorios interesantes, como el dolor torácico, que probablemente estaba muy relacionado al proceso de intubación, y la tos. La tos, bueno, la tos es todo un cuento, uno podría estar hablando horas de la tos, pero sin duda que también el hecho de haber tenido un tubo puede haber dejado una vía aérea más hiperreactiva y dejó un porcentaje pequeño, cercano de un 14% de pacientes con una tos permanente, ya al menos hasta los 4 meses. Si vamos a ver los números, ya les dije que el 80% es asintomático, leve, moderado, y hay un porcentaje que se hospitaliza. Si vemos al día de hoy, 15 de marzo, ya para mí 16 de marzo, porque ya aquí ya estamos a miércoles, 460 millones de personas, cerca de 28 millones de críticos y cerca de 6 millones de muertes. Es decir, hay 22 o 21 millones de personas que estuvieron en crítico y que no se murieron, y que son aquellos que pueden tener secuelas. Y eso es un número realmente gigantesco, probablemente no visto en las últimas décadas, ¿cierto? Y probablemente en la historia de la medicina moderna. Y para eso, junto con otros ponentes que van a estar en esta serie de webinares, desarrollamos un modelo de atención de los pacientes con problemas o con secuelas, ¿ya? Nos reunimos algunos del área respiratorio, con algunos del área de geriatría, otros con área de ejercicio terapéutico, otros con el área de neurología, y decidimos enviar un artículo que está publicado en la revista Archivos de Bronconeumología, y decidimos qué es lo más importante para evaluar las secuelas de estos pacientes. Y decidimos que primero las actividades de la vida diaria. Y aquí ustedes deberían usar la herramienta que realmente esté validado, que manejen bien. Aquí, más que usar una herramienta en particular, nosotros proponemos que se utilice cualquiera, pero que se utilice una. Porque algunos utilizan el Bartel, que tiene mucho manejo, ¿cierto? Otros utilizan el FIM, pero claro, el FIM es una herramienta que es de pago, entonces hay que pagar una licencia. Algunos utilizarán el CATS y otros para instrumentales utilizarán el Lowton Brody. Es decir, evalúe las actividades de la vida diaria, independiente de la herramienta que use, porque esto está pensado en que en Filipinas, en España, en Portugal, en Chile o en Ecuador se pueda evaluar, y evidentemente es mejor que se utilice la herramienta que uno domina bien, ¿ya? Porque estudios de validación de alguna de estas herramientas, evidentemente todavía muy precoz para tenerlos, pero sin duda las que miden ABD van a salir bien. También hay que evaluar desde el punto de vista cognitivo. Y para eso tenemos el Mini-Mental tradicional. Sin embargo, el Mini-Mental tiene un pequeño problema con que no es capaz de discriminar el daño cognitivo previo, y el MoCA pareciera ser mejor. También la capacidad física, y aquí puede ser usado el test de marcha, el Citrostan o las baterías de fragilidad que se utilizan en adulto mayor, como el SBPB, o alguna otra herramienta más analítica, como el Hand Grip. La función respiratoria, sin duda, disnea, con los síntomas, ¿cierto? La espirometría, la difusión, los músculos respiratorios y, por supuesto, la calidad de vida. Y a partir de lo que uno pudiese determinar que son las limitaciones de estos pacientes, uno podría dividirlo en limitaciones funcionales mínimas, es decir, una persona que simplemente tiene un poco de síntomas, que le molesta, pero no le impide mucho realizar sus actividades. Y otros que son los adultos mayores con comorbilidades severamente dañadas y que probablemente quedan postrados, y eso serían limitaciones funcionales severas, ¿ya? Y bueno, entre medio hay un espectro amplio de pacientes. Y en estos pacientes, el paciente severo, ¿cierto? Esto lo van a ver en otra sesión, pero solo un adelanto, van a probablemente necesitar un entrenamiento más funcional. Pero el paciente más leve quizás va a ser el entrenamiento típico cardiorrespiratorio, como en usar una bicicleta, ¿cierto? El intervalo, training o el endurance training. Y evidentemente todos ellos van a ser subsidiarios de entrenamiento de fuerza, de balance, equilibrio, qué sé yo, entrenamiento musculo-respiratorio, dependiendo de esa debilidad específica, ¿ya? Y vamos a revisar un poco cada una de las dimensiones para ver las secuelas. Para evaluar
funcionalidad en COVID, actualmente hay solo una herramienta desarrollada para este efecto, ¿ya? Y el primer grupo que lo validó en el mundo fuimos nosotros, ¿cierto? El grupo del Hospital Salvador en Chile, que está liderado por Luz Alejandra Lorca, y bueno, yo soy colaborador de ella. Hicimos la validación de la escala Post-COVID Functional Status Scale para Chile, pero evidentemente se utiliza en toda Latinoamérica, ya que son muy parecidas los términos, ¿cierto? Quizás con España hay un poco más de diferencia, pero en Latinoamérica en general son muy parecidos. Y esta herramienta permite evaluar la funcionalidad de los pacientes de una manera muy simple. Si quieren, después yo les puedo dar el manual, está muy didáctico para aplicar. Pero fíjense, es muy fácil. Lo primero que uno hace es que le pregunta al paciente, ¿puede usted vivir solo sin ninguna asistencia de otra persona? Si la persona dice no, claramente es una limitación funcional severa. Y si dice sí, hay que ir a explorar otra cosa. ¿Hay tareas o actividades en el hogar las cuales ya no es capaz de realizar? Si dice sí, es grado 3. Si dice no, ya se va a los otros 3 grados. Lo importante es que esta herramienta puede ser evaluada al alta, pero también de seguimiento, incluso a los 6 meses, así fue desarrollada. Nosotros medimos las propiedades psicométricas y mide exactamente lo que dice que mide, así que es una muy buena herramienta, muy fácil de aplicar, se puede aplicar hasta telefónicamente. ¿Ya? Ahora, también podemos evaluar la capacidad física, sin embargo, cuando empezaron a salir los estudios, nos encontramos con una situación muy particular. El primer estudio que evaluó test de caminata, test de marcha, que ustedes deben conocer muy bien, logró que solo el 18% de los pacientes caminaran, lo que claramente es un problema, porque si yo quiero evaluar la caminata y nadie camina, no estoy evaluando nada, ¿ya? Algunos reemplazaron por prueba de pararse y sentarse y tampoco pudieron hacerlo muy bien, ¿ya? Y sin embargo, hay otros estudios que tienen tasas muy altas de evaluación. Y si se dan cuenta, estos 3 estudios de la izquierda son italianos. ¿Se acuerdan cuando fue el primer brote en Italia? Era población muy mayor. Y Ramani es de Estados Unidos, igual que de China, tienen población más joven. Entonces, en los pacientes mayores de 70, aquí uno debería pensar, cuando evalúa a un paciente, si tiene más de 70, probablemente es mejor usar baterías de fragilidad de adulto mayor, como el SPPB. ¿M? O el Time Up and Go. En cambio, si es más joven, quizás sí puedo hacer las pruebas tradicionales de capacidad física. ¿Ya? Entonces, hay que elegir según el perfil del paciente. Porque claramente, intenten ustedes, imagínense ustedes estar acostados 30 días en una cama, recibiendo fármaco, pararse y salir a caminar de inmediato, sin duda que no lo van a poder hacer tan fácilmente. ¿Ya? También nosotros estamos muy contentos porque publicamos un artículo en agosto del año pasado en la revista Pulmonology y evaluamos la función respiratoria de los pacientes. ¿Ya? Estamos muy contentos porque este artículo en un año fue citado 140 veces, entonces lo importante es que se leyó y permitió ver algunas cosas. Primero, desde el punto de vista de la espirometría, lo que nos dimos cuenta es que el 16% de los pacientes tenía un patrón restrictivo, ¿ya? Espirometría más, por supuesto, pretimografía. ¿Y qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que, bueno, es una neumonía, no es raro que sea un patrón restrictivo, la neumonía es una enfermedad restrictiva. Vimos también cuántas personas tenían un patrón obstructivo, y era el 7%. Y este 7% en realidad llama la atención porque el COVID o la COVID no es una enfermedad obstructiva para nada. ¿Ah? Sin embargo, estos estudios que lograron encontrar un 7% tenían un paciente con EPOC, un paciente con asma, un paciente con alguna otra enfermedad obstructiva y que claramente la obstrucción venía desde antes, no propiamente tal con el COVID. Pero lo que sí nos llamó la atención y nos preocupó aún más es que la difusión está alterada en un 40% de los pacientes. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es más importante? ¿Que se altere el volumen que reciben los pulmones o que se altere la difusión? ¿No? Que se altere el volumen, uno puede vivir. Uno podría vivir incluso con un pulmón menos. ¿Ya? No hay tanto problema. Hay ciertas actividades que va a limitar, pero en general no hay tanto problema. Pero si el oxígeno que llega no es capaz de atravesar la barrera alveolo-capilar y se altera la difusión, ese sí es un problema, porque son pacientes que pueden requerir oxígeno y que por supuesto van a desaturar o se van a cansar muy rápidamente cuando realicen una función. Afortunadamente, el ejercicio mejora la capacidad de difusión y esa es una variable que nosotros podemos manejar muy bien. Otro concepto importante es la fragilidad.
¿ya? Ustedes se acuerdan que al comienzo lo que más había eran adultos mayores que iban a la UCI y muchos fallecían, otros sobrevivían, pero mucha gente, como les digo, hay un aplauso inicial cuando el paciente se va para la casa, pero ¿se han preguntado qué pasa con esos pacientes después de que se van para la casa? Y aquí tengo noticias que son poco alentadoras. Si el paciente tiene el máximo grado de fragilidad, es decir, totalmente dependiente, prácticamente postrado en una cama, cerca del 80% muere antes de 6 meses, ¿ya? Entonces, si existieran intervenciones, en algunas partes las hay, para disminuir esa fragilidad, sin duda, mejora la sobrevida, ¿ya? Es realmente un número alto, asusta, ¿cierto? Saber que el 80% de las personas con fragilidad máxima, cuando se van a su casa, se van a morir en los próximos 6 meses. Claramente se podría hacer alguna intervención para eso. Otro factor que afecta es el estado funcional previo. Y aquí, lamentablemente, en Latinoamérica no estamos muy bien, porque en Latinoamérica tenemos muchas comorbilidades, mucho sobrepeso, mucha obesidad, ¿cierto? Yo soy de Chile y en Chile tenemos, prácticamente estamos entre los 3 países con más obesidad del mundo, siempre ahí con México y Estados Unidos, y la actividad física no se realiza muy frecuentemente. Entonces tenemos una población con mucho sedentarismo. Entonces, si esta enfermedad, me imagino que todos ustedes, las personas que están aquí, son saludables y sanas y jóvenes. Si a ustedes les da el COVID y son jóvenes y saludables, van a tener un tiempo de recuperación relativamente breve y cuando logren recuperarse, pueden llegar al estado basal previo. Ahora, si tienen mala suerte y hacen neumonía, dificultad para exudarse, qué sé yo, pueden perder un poco más de funcionalidad. Pero no es lo común. Es más común encontrar sujetos jóvenes con un estado premórbido o con alguna comorbilidad de frentón, ¿cierto? Es decir, un joven de 40, 50 años que ya tiene hipertensión, que ya tiene diabetes y pierde mucha capacidad con esta enfermedad y además el tiempo de recuperación también es mayor y no vuelve realmente a la normalidad. Hay una curva de declinación, si se dan cuenta aquí la curva amarilla declina más que la curva verde. Y si además tienen mala suerte y tienen múltiples extubaciones fallidas, ni les digo toda la capacidad que van a perder. Y está el adulto mayor, que ya tiene comorbilidades, que puede tener 4 o 5 comorbilidades, que realmente pierde una capacidad impresionante y además la tasa de recuperación es extremadamente larga, se demora y nunca vuelve al estado basal. Por eso es importante que ustedes y sus hijos realicen ejercicio toda su vida, porque así cuando se enfermen van a pasarlo bastante mejor en el momento de la hospitalización. ¿Ya? Así que sin duda que el estado funcional previo. Y eso determina que, yo me acuerdo, yo vivo en España, entonces acá al comienzo los adultos mayores eran realmente los que estaban mal, pero los jóvenes no pasaba tanto. Pero yo llamaba a mis amigos de Chile y allá había mucha población de 50, 60 años, 40 años, con mucho factor de riesgo, que lo pasaba mal. Y por supuesto había muchos que fallecían. Y también pasó en todos los países de Latinoamérica, porque tenemos realmente un problema con esto. ¿Ya? Esta diapositiva la quise poner solo porque hace un rato les comenté que hubo un estudio que hizo un seguimiento de 5 años en pacientes post-UCI y nunca volvieron a caminar lo mismo que antes. Aquí ustedes tienen acá abajo el test de caminata en la izquierda y los pacientes caminaron cerca de un 70% a los 5 años post-infección. Por lo tanto, ese 30% no lo recuperaron nunca. De hecho, la mitad de esta serie de Margaret Kerridge de Canadá, la mitad ni siquiera volvió a su trabajo, ¿ya? Por lo tanto hubo problemas bastante importantes. Siempre me gusta mostrar este estudio porque muestra cómo el estado cognitivo de los pacientes determina el estado funcional de ellos, ¿ya? Entonces, Iguachina, que es el editor de una revista bastante importante de intensivo, hizo un seguimiento muy largo de alrededor de 10 años y mostró que si una persona, adulto mayor por supuesto, si una persona no tiene alteraciones cognitivas, es decir, que está bien, ingresa a la UCI sin limitaciones en la actividad de la vida diaria, pero cuando se va de alta,
de entrada sale con 2 actividades de la vida diaria limitadas. Es decir, perdió 2 actividades. Una persona que tiene limitaciones moderadas o leves, ¿cierto? Por ejemplo, podría ser una persona que no camina, que le cuesta vestirse, ingresa a la UCI con 1 a 2 actividades de la vida diaria limitadas, pero sale de la UCI con 3 a 4 actividades de la vida diaria limitadas. Y una persona que tiene limitaciones severas ingresa entre 4 a 7 actividades de la vida diaria limitadas y sale con entre 7 y 8. Es decir, un viaje a la UCI para un adulto mayor es inmediato, equivalente a perder actividades de la vida diaria. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son esas actividades de la vida diaria que pierden las personas? Y por eso también es tan importante la rehabilitación y la readaptación. Las personas que no tenían limitaciones, la mayoría perdió la capacidad de caminar, el 40%. El 20% la capacidad de vestirse, de bañarse, ¿cierto? Del aseo personal, de comer, de cosas tan simples como ir a comprar, que a uno le parecían simples, en realidad ya no la podían hacer. Y aquellos que tenían limitaciones leves moderadas, perdieron también la capacidad de ir a comprar, por ejemplo, que es una actividad instrumental, y la de bañarse y vestirse. Y claramente aquí aparece otro factor, porque ya no solo son dependientes ellos, sino que tiene que haber un cuidador. El cuidador, imagínense si fuera proveído por el Estado, sería catastrófico porque mucha gente, ¿no? Al final termina acudiendo a la hija o al hijo, fundamentalmente las hijas, porque las mujeres en general asumen esta función, y los hombres, debo decirlo lamentablemente, tendemos a no hacernos responsables, lo que claramente es un problema de nuestro género. ¿Ya? También, por supuesto, las secuelas son fundamentalmente respiratorias. El mecanismo causal, el virus ingresa, ¿cierto? Puede afectar la tráquea, por supuesto el epitelio ciliado, los bronquios, pero de manera más importante afecta los sacos alveolares, el lugar donde se produce el intercambio. Y por supuesto que por eso altera la difusión. Así que está más o menos claro por qué se genera la enfermedad desde el punto de vista respiratorio. Sabemos que es un virus respiratorio, ¿ya? Sin embargo, hay otras secuelas que van apareciendo que también son preocupantes. Unas son las secuelas cerebrovasculares, ¿cierto? Otras son las disritmias y otras son las que tienen que ver con la inflamación en el corazón, ¿cierto? Hay un grupo importante de pacientes que hace ACV, accidente cerebrovascular, ictus. Hay otro grupo que hace fibrilación, ¿cierto? Taquicardia, arritmias, pueden hacer inflamación del miocardio o del pericardio. También pueden hacer falla cardíaca de entrada. Esto es tasa de número de personas por cada 1000, ¿cierto? Imagínense, de los hospitalizados, cerca de 80 de cada 1000 personas hace una falla cardíaca. Eso es bastante alto para una enfermedad, ¿cierto? Y también están los problemas trombóticos que fueron bastante comunes al comienzo de la pandemia, como los tromboembolismos pulmonares, que claramente pueden generar hipertensión pulmonar, ¿ya? ¿Y cuál es la fisiopatología de esto? Y en realidad da miedo leerlo, porque si se dan cuenta, el virus puede actuar de diferentes formas. El virus puede ingresar y va a afectar a las células endoteliales. Las células endoteliales están en el músculo liso de los vasos. Por lo tanto, puede haber un daño a nivel microvascular, pero también puede haber un daño a nivel macrovascular, ¿ya? Adicionalmente, se produce esto, seguro que ustedes han escuchado la tormenta de citoquinas, con una gran cantidad de mediadores, particularmente en la interleuquina, que producen inestabilidad en las placas de ateroma. Las placas de ateroma, que fundamentalmente van a provocar los trombos, ¿cierto? Los émbolos que se van a liberar, y por supuesto que en una persona que tiene factor de riesgo, que tiene obesidad, que tiene hipercolesterolemia, que tiene diabetes y que tiene mayor probabilidad de hacer una placa de ateroma, podría ser perfectamente o un ictus, ¿cierto? Un accidente cerebrovascular, o un tromboembolismo pulmonar, o incluso un infarto cardíaco. Es decir, es muy alta la probabilidad de hacer daño en personas que tienen factores de riesgo. Pero también afecta el músculo propiamente tal, y puede generar o miocarditis fulminante, que es peor, ¿cierto? O disfunción miocardial, y de esta forma va a generar arritmias, que son bastante comunes. Lo bueno es que
los pacientes hospitalizados con COVID en general están muy monitorizados en la UCI, que son los que tienen más riesgo. Entonces aquellos que se van de la UCI con esta historia de eventos vasculares o cardiovasculares en realidad, por supuesto que después pueden tener un seguimiento más estricto, ¿ya? Desde el punto de vista neurológico, solo un poco de información, sabemos que al ingresar a la vía respiratoria, ¿cierto? También puede irse hacia las neuronas del bulbo olfatorio, por eso se produce esta pérdida de la olfacción, pero también puede llegar a, por supuesto, a la barrera hematoencefálica. Y al actuar sobre la neurona en sí, también puede provocar desmielinización, y es por eso que, al igual que en otros virus, se ha asociado a ciertos casos de Guillain-Barré, ¿ya? Así como el virus Zika o el virus de la influenza, este virus también tiene un aumento de la probabilidad o de la prevalencia de síndrome de Guillain-Barré. Ni hablar de los problemas de salud mental. En la barrita roja ustedes ven qué sucede con la COVID-19 en comparación a la barrita azul, que es de la influenza, que es el virus estacionario más común que conocemos, y produce problemas psiquiátricos, ansiedad, trastornos del humor. Y acá abajo está comparada con respecto con cualquier otra infección, ¿cierto? Que podría ser incluso por bacteria o por hongo, y también la COVID genera más daño. Y yo pienso que esto está muy asociado al hecho de informarse y darse cuenta que hay muchas personas que se están muriendo, y que muchas personas cuentan que al momento que los van a intubar, dicen que ya no saben si van a volver a despertar, entonces claramente la gente cuando la van a intubar se asusta, ¿ya? Hay un grupo particular que está más afectado en salud mental, que son las mujeres mayores de 76 años, pero también los hombres, ¿ya? Así que hombres y mujeres mayores de 76 años, pero particularmente un poco más las mujeres que tienen más factores de riesgo. Ante esto, las sociedades científicas han propuesto un algoritmo de seguimiento, ¿ya? A mí me gusta siempre mostrar el de la British Thoracic Society, me parece que es muy claro, pero sin embargo hay muchas sociedades que lo han hecho. Siempre la idea es que aquel paciente que uno pesquisa que puede tener secuelas posterior a la UCI, se haga un seguimiento más bien holístico al principio, que podría ser telefónico incluso, ¿cierto? A las 4 o 6 semanas. Y aquel que eventualmente presenta síndrome post-COVID o secuela, ¿cierto? A las 12 semanas, es decir, a los 3 meses, se debe hacer un seguimiento que puede incluir, evidentemente, radiografía. Si la radiografía está alterada, se irá un TAC, ¿cierto? Pruebas de función pulmonar, para ver el remanente del daño que quedó por la infección viral. Si hay problemas en que se detecta un tromboembolismo pulmonar, se irá, por supuesto, a un especialista de hipertensión pulmonar. Y si hay problemas que tienen que ver más de aparición en el TAC, por ejemplo, de neumonía intersticial usual, se irá al especialista de enfermedades intersticiales, ¿cierto? Y bueno, aquí se puede hacer el test de caminata, todos los test que ustedes quieran. Ahora, si este paciente ingresa a rehabilitación, evidentemente hay que hacer la evaluación antes, no a las 12 semanas, porque esto está pensado en pacientes que no van a tener una intervención, sino que simplemente seguimiento. Y una vez que el paciente sale normal, se va de alta, si no, se sigue hasta un año. La CEPAR, la Sociedad Española de Neumología, hace un algoritmo más o menos similar, si se dan cuenta. Valoración clínica de los síntomas, radiografía de tórax, espirometría, difusión, test de March, etc. Solo que la evaluación es cercana a los 2 meses, ¿ya? Un poco más precoz. Pero yo les diría que entre 2 a 3 meses uno puede hacer estas evaluaciones sin ningún problema, ¿ya? Y después hay una evaluación a mitad de año y otra hasta fin de año. Y se hace el seguimiento, y cuando el paciente ya empieza a salir normal, se va de alta. Si no, se sigue de manera permanente. Hasta el momento van al año, pero seguro que van a haber lugares donde irán a los 2 años y quizás a los 3 años, ¿ya? A modo de conclusión de esta sesión, que me alegro que ustedes hayan escuchado, es que primero es importante valorar las secuelas. Y las secuelas no solo valorarlas con presencia y ausencia. Las secuelas se pueden evaluar, ¿cierto? Por ejemplo, la disnea, está la escala de la American Research Council, que tiene 5 grados. La fatiga, hay escalas que van de 0 a 50 puntos, y uno puede ir valorándolas de manera objetiva, porque no necesariamente al final de la intervención van a desaparecer, pero sí podrían disminuir. Cuando uno le pregunta, ¿tiene o no tiene? Es muy poco la información que me entrega, ¿ya? Segundo, cuando uno va a evaluar las secuelas, cuando va a hacer seguimiento, cuando va a hacer intervenciones,
debe ir en particular a un grupo que son los que estuvieron en la UCI, ¿ya? Puede haber otros pacientes que van a tener problemas, sin duda, pero el hecho de estar en la UCI de inmediato me involucra que estuvo más de 10 días con sedación, ¿cierto? Con probabilidad de tener polineuropatía. Hay muchos factores de riesgo que hacen que queden con secuelas físicas, respiratorias y de salud mental. Y, por supuesto, a partir de la evaluación y el seguimiento que se realiza en estos pacientes, uno puede priorizar a qué paciente va a otorgar rehabilitación. Lo ideal sería hacer rehabilitación para todo el mundo, pero sabemos que eso no es posible porque los recursos siempre son limitados y en ese caso es mejor priorizar para ver qué paciente se puede ver más beneficiado, cuál está más secuelado, cuál está más afectada la calidad de vida. Y lo que hemos visto y que ustedes van a ver después con Jordi en una de las siguientes sesiones, es que las 24 a 36 sesiones que uno siempre pensaba en rehabilitación, se ha visto en COVID que de 8 a 12 sesiones es suficiente. Por lo tanto, uno podría ingresar más pacientes y los podría priorizar de esta forma. ¿Ya? Muchas gracias, quedo abierto a sus dudas, me pueden preguntar, si no después les dejo mi correo electrónico o en el Twitter que siempre estoy subiendo algún artículo científico de este tema. ¿Ya? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Estoy segura que todos nos llevamos información muy valiosa de tu sesión. Le voy a dar paso a María José, que va a ser nuestra moderadora de preguntas, para poder ir respondiendo a las preguntas que tiene el público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodri. Estoy con un poquito de dificultad para... Ahí estoy, creo que ya se me ve. Muchísimas gracias por esta maravillosa sesión, realmente súper interesante, sobre todo incluso desde la duración que tenemos que considerar y los algoritmos que nos proponen desde la CEPAR. Bastante interesante, te agradezco, va a ser bastante útil. Y vamos a dar paso a algunas preguntas. Hemos tenido preguntas principalmente por aquí. La manera en que lo voy a hacer es te voy a ir leyendo las preguntas acorde para que las contestes. ¿Te parece bien? Perfecto, ok. Perfecto. Listo, Rodrigo. Entonces, nuestra primera pregunta viene de Diana Abigail Calderón y dice, quisiera saber de qué depende la recuperación total a largo plazo en algunos pacientes post-COVID con enfermedades crónicas de base controladas versus otros pacientes, incluso jóvenes sin comorbilidades que han quedado con más secuelas, como la fatiga, comparadas con los pacientes anteriormente descritos. No sé si está claro. Voy a tratar de contestar las preguntas cortas para que podamos hacer más preguntas, ¿ya? Mira, sin duda, la misma pregunta está gran parte de la respuesta. Uno, el estado funcional previo. Otro es el estado de control de la enfermedad, ¿ya? Es decir, cuando uno dice que los pacientes que tienen comorbilidad quedan con más secuelas, hay que hacer la distinción en si esa enfermedad está controlada o no, la comorbilidad. Por ejemplo, los pacientes que realmente fallecen y hacen la enfermedad más grave son diabetes no controlada. Pero los que tienen la diabetes controlada farmacológicamente, en general, como tienen un estado inflamatorio menor, andan bastante bien. Por lo tanto, diría yo que el control de las comorbilidades favorece la recuperación, el estado funcional previo, y lo que se ha visto últimamente es que el tener vacunas también, ya las vacunas entregan una protección adicional para evitar el desarrollo de estos síndromes post-COVID. Yo diría que esas son las principales. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Aquí tengo una pregunta de Ana Ramos que es una pregunta general en realidad sobre los problemas de deglución. Me imagino un poco relacionado a la primera parte de las categorías que nos hablaste. Tal vez si nos puedes comentar un poco más. Bueno, los problemas de la deglución están bastante presentes en estos pacientes, particularmente los que están traqueostomizados, porque al tener una traqueostomía, ¿cierto? Si usted tiene una traqueostomía, evita el ascenso de la laringe, ya que estoy como teniendo un ancla. Y al no haber ascenso de la laringe, no se cumple con la etapa, con todas las etapas de la deglución, y por supuesto que puede haber una descoordinación y una aspiración de elementos, no solo de comida, sino que también de saliva, ¿ya? Otro punto importante es que el balón o el CAF que tienen los tubos
a veces se inflan demasiado y presionan la parte posterior hacia el esófago y puede incluso provocarse daño, ¿cierto? Puede ser una obstrucción mecánica o provocarse daño y hacer incluso una fístula traqueoesofágica. Yo diría que los logopedas, particularmente que trabajan en deglución, han hecho una súper buena labor en este grupo particular, que ya sabemos que cerca del 20% ya tiene traqueostomía, así que a ese grupo se tiene que rehabilitar, ¿ya? Además, contamos con que hay un porcentaje de pacientes que tienen y hacen ictus o accidente cerebrovascular, que también tienen alteración en la deglución, sin duda que se van a ver muy beneficiados de este grupo. Realmente un problema importante en esta población. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Tenemos algunas, entonces voy a tratar de ver también las que tengamos medio similares. Ok, aquí tengo una de Priscila Flores que dice, pacientes que han pasado por cirugía en tórax por neumonía como comorbilidad después del COVID. ¿Cómo sería el proceso de rehabilitación para ganar amplitud articular, fuerza y masa muscular? Bueno, yo creo que esa respuesta se la va a dar probablemente Jordi Vilaró cuando haga su clase. Yo simplemente puedo agregar que esto siempre va a ser ejercicio respiratorio, sin duda, incluso previos a la cirugía, ¿cierto? Se ha visto que usando los previos también contribuye a posterior. Ejercicio en la base, sobre todo para mejorar la condición muscular general, ¿ya? Porque al hacer ejercicio además aumenta el volumen, así que también estoy haciendo ejercicio respiratorio al mismo tiempo, más los ejercicios sobre sistémico general, pero va a haber una sesión específica de eso, no, yo creo que no vale mucho la pena que me adelante. Sí, justamente es nuestra próxima sesión en realidad. Sí. Entonces, sí. Perfecto. Acá tengo otra de Henry Caballero que dice, buenas noches, por favor quisiera saber cuál es el tiempo promedio de la miopatía asociada a post-COVID-19, considerando las 8 a 10 sesiones de rehabilitación. Sí, bueno, esto es una respuesta que no está en la literatura hasta el momento, no se sabe muy bien porque el COVID todavía es como una noticia en desarrollo, ¿ya? Por lo tanto, va apareciendo un daño importante y más que miopatía, te diría que debilidad adquirida en la UCI, porque la miopatía viene con la polineuropatía, ¿ya? Estos pacientes recuperan parcialmente y pueden estar fácilmente 3 meses, te diría como tiempo mínimo, con todavía secuelas de, sobre todo de conducción del estímulo nervioso en su músculo, ¿ya? Evidentemente que al quitar los corticoides que usan mientras están en la UCI, va a haber una recuperación mayor, pero siempre queda un remanente. Te diría que no es de extrañar que algunos pacientes llevamos 2 años de pandemia, pero no es de extrañar que haya pacientes que en el futuro veamos que van a estar incluso más de 2 años con desarrollo de miopatía. Por suerte son los menos, pero es muy variable, va a depender sobre todo de la calidad del músculo del paciente y otro factor importante. Nosotros hasta los 60 años tenemos un músculo relativamente normal, pero después de los 60 empieza a degenerarse, a denervarse. Entonces, si además tienes más de 60, va a ser más difícil que te recuperes, ¿ya? Así que es súper amplia la respuesta y te diría que va a haber gente que tiene incluso más de 2 años. Perfecto, sí. Ok, como estábamos hablando, también estamos en Facebook, entonces voy a pasar un poco de las preguntas también en nuestro live de Facebook, que por aquí me pregunta Giovanni Sánchez, ¿cómo sería el manejo de un paciente con VIH post-COVID, tomando en cuenta su sistema inmunológico? Bueno, el VIH actualmente es una enfermedad crónica, ¿cierto? Ya no es como lo que nosotros veíamos hace 20 años y particularmente el paciente VIH se debería manejar más o menos similar. Lo que pasa es que el paciente con VIH siempre tiene riesgo de desarrollar con mayor facilidad, podríamos decir, enfermedades vasculares. De hecho, la hipertensión pulmonar tipo 1, hay un grupo que está asociado a VIH. Así que yo consideraría que sea evaluado por un médico internista, idealmente algún médico vascular, ¿ya? Pero no debería tener mayores problemas a menos que tenga algún hallazgo en este examen vascular, ¿ya? Pero te diría que yo tengo pacientes, he tenido pacientes con VIH y no, desde el punto de vista funcional de la rehabilitación, no hacemos ninguna diferenciación. Simplemente hay que hacer una exploración más bien de la función vascular y si está bien, igual que todos. Perfecto.
Aquí tengo una de Diego Mejía, que dice, buenas noches, mi esposa lleva más de un año sin recuperar el olfato al 100%. Ha recuperado solo el 50%. ¿Existe algún procedimiento que se pueda realizar? Bueno, yo no trabajo en rehabilitación de ese tipo, ¿sí? Sin embargo, en el mismo despacho donde yo estoy, trabajo con gente, con otorrino y con alergólogos, y los escucho y hablo con ellos, y me cuentan de un grupo que particularmente queda con secuelas bastante importantes de la olfacción sobre todo, ¿ya? Y lo que yo he visto que ellos hacen es que los exponen a olores bastante intensos y tienen sus protocolos, ¿cierto? No los manejo bien porque no es mi área, pero sé que los manejan, les van pasando ciertos olores, que tienen que hacer cierta exposición a ese olor de manera diaria y por supuesto que se van recuperando de a poco y hay un grupo que va a tener una evolución tórpida, como en todo tipo de rehabilitación, ¿ya? Lamento que haya perdido parte de la olfacción porque realmente cuando a mí me dio COVID, yo perdí el olfato y perdí el gusto y realmente no tenía ni ganas de comer porque era realmente lo más desabrido del mundo. Pero sé que hacen estímulos con olores muy intensos. Te recomendaría que le preguntes a un otorrino, ya ellos se manejan en este tema bien. Perfecto. Tengo unas un poco parecidas, entonces las voy a unir. Una que viene de Ana Ramos y la que es parecida en realidad está de usuario anónimo, pero ambas dicen qué tan importante o cuándo se realiza la intervención dentro de los pacientes de UCI, sobre todo en fisioterapia. Ana menciona qué tan importante sería la intervención precoz, sobre todo en los pacientes UCI. Bueno, es absolutamente importante. Lo que pasa es que dependiendo de la ola, es qué tanto se puede hacer. Si ustedes piensan en la primera ola, les diría que casi nadie en el mundo tuvo movilización precoz, porque evidentemente con el colapso de los servicios, toda la gente estaba trabajando por solventar esta crisis de aumento de gente con ventilación mecánica. En las olas sucesivas ya se pudo hacer algo, pero ¿qué tan relevante? Bueno, la movilización precoz en general, el paciente debe estar estable hemodinámicamente, haberse resuelto la situación que puede generar, ¿cierto?, una inestabilidad hemodinámica o una presencia de, eventualmente de un shock, y apenas pase eso, de inmediato movilización precoz, es decir, si el paciente llega estable y al primer día se puede hacer, ideal. La movilización precoz va a permitir que ese músculo se dañe menos y que la implantación de la polineuropatía, de la miopatía y de la debilidad adquirida en la UCI sea en cierta forma atenuada, o sea menor o sea más tarde, ¿ya? Y ahí le da una ventana al paciente para poder hacerlo. Actualmente, si es que hay una ola, es muy difícil de hacer, pero cuando no está en la ola, en los periodos interola, cuando hay menos pacientes, los colegas, los kinesiólogos, los fisioterapeutas que trabajan en las distintas unidades de cuidado intensivo han podido hacer rehabilitación precoz. ¿Ya? Lo que pasa es que al principio hay un montón de gente que quedó con muchas secuelas en que no se pudo hacer absolutamente nada de movilización precoz, pero como su nombre lo dice, lo más precoz posible. Perfecto. Tenemos una pregunta de Byron Escudero. Él dice, según su experiencia dentro de la terapia ocupacional, ¿cómo se ha manejado esta pandemia, en especial en la terapia funcional de las actividades de la vida diaria? Bueno, los terapeutas ocupacionales han sido claves y no solo en el trabajo grueso de las actividades de la vida diaria. ¿Ah? Yo te diría que eso es como lo más evidente, que lo hacen muy bien, pero lo que a mí me ha sorprendido y gratamente es que en la UCI, los terapeutas ocupacionales que se dedican al delirio, sobre todo, han ido a hacer estimulación neurocognitiva con muy buenos resultados, ¿cierto? Para disminuir sobre todo la prevalencia de delirium. Así que yo dividiría en el trabajo funcional, que tiene que ver con el desarrollo de la actividad de la vida diaria, que eso lo hacen bien y lo han hecho bien a lo largo de la historia, y este nuevo rol, que quizás no es tan nuevo, pero por lo menos para mí es bastante nuevo, ver que favorecen la estimulación neurocognitiva para disminuir las secuelas, sobre todo desde el punto de vista cognitivo. ¿Ya? Así que yo creo que, sin duda, logopeda, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, los equipos de rehabilitación multiprofesionales, interdisciplinarios, son sin duda los que van a lograr el mayor beneficio en el paciente. A ver, lo que pasa es que a veces no hay recursos para tenerlo, pero lo ideal es tenerlo.
Perfecto. Tenemos otra pregunta de Erika Sánchez que dice, quizás hay diferencia en los cuadros clínicos de secuelas respiratorias de acorde a la vacuna recibida. Bueno, es difícil poder hacer esos estudios. Uno podría elucubrar, ¿cierto?, que aquellas vacunas que tienen mayor efectividad probablemente generen menos secuelas que las que tienen menos efectividad. Pero eso yo creo que siempre va a quedar en el supuesto, porque nunca lo vamos a poder comprobar. Nadie va a hacer un estudio para comprobar qué pasa con las secuelas en población vacunada con una u otra vacuna, ¿ya? Así que es una respuesta que yo creo que nadie va a poder responder nunca más, que simplemente podría hacer la diferencia entre vacunados y no vacunados. Y claro, sin duda que el no vacunado genera mucho más secuelas, ¿no? El vacunado tiene la enfermedad más leve. Pero entre vacunas es bastante complejo pensarlo. Yo creo que si, más que la vacuna en sí, el hecho de no usar o de no tener la segunda dosis o de no tener el booster, ¿cierto? La dosis de refuerzo que hace que se pierda antes la protección, podría afectar un poco, pero yo creo que nunca nadie va a hacer un estudio de eso, y probablemente ni siquiera los comités de ética lo aprueben. Perfecto. Aquí tenemos otra también de Karen Puente que dice, ¿tiene utilidad el uso de incentivo respiratorio TRIFLOW en la recuperación de secuelas pulmonares? Bueno, particularmente el triflo, hay dos tipos de incentivadores, el volumétrico y el flujométrico. El flujométrico es el triflo, y el volumétrico hay otras marcas, que es el Boldine, el Coach, qué sé yo. Y uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que gane volumen, y bueno, el triflo quizás no es la mejor herramienta, es mejor usar uno volumétrico, porque quiero volumen. No quiero flujo, como el triflo. El triflo, si uno se lo deja al paciente, probablemente no va a servir. Cuando uno le dice a un paciente, tome, levante la pelotita, probablemente no va a servir porque el paciente siempre hace el mínimo esfuerzo para levantar la pelotita. Pero lo que dicen las guías clínicas de la AARC, la Asociación de Terapeutas Respiratorios de Estados Unidos, por ejemplo, es que uno debería mantener la pelotita primero 3 segundos, pero después la nueva guía lo actualizó a 5 segundos. Entonces, si el paciente es consciente y lo hace bien, sí, puede servir. Pero si ustedes le dejan el triflo y le dicen hágalo por su cuenta, les aseguro que no les va a servir, ¿ya? Es más, yo siempre digo, si un médico, un fisioterapeuta, una enfermera, un terapeuta ocupacional le toca hacer este ejercicio, no me cabe duda que lo va a hacer bien, porque sabe el concepto. Pero una persona que no lo hace nunca, que es de, no sé, un abogado, un ingeniero, no lo va a hacer bien probablemente, porque él quiere levantar la pelotita, pero no entiende muy bien para qué es el objetivo, ¿ya? Así que la gran mayoría creo que no va a ser de mucha utilidad. Perfecto. La siguiente que tenemos es de Patricio Loza y dice, felicitaciones por la ponencia. ¿Qué esquema y a qué ritmo deberíamos manejar la desescalada de oxígeno domiciliario en el paciente con secuelas post-COVID? Bueno, lo ideal siempre, como todos los pacientes son distintos, como todos van a tener compromiso distinto, es hacer una saturometría, ¿ya? Es decir, una medición continua del oxígeno. Yo sé que los equipos de saturometría son más caros, los que hacen medición continua, y no son tan fáciles de acceder. De hecho, si lo comparan, un equipo con memoria no va a valer 20 o 30 dólares o 40 dólares, que son estos saturómetros chinos que venden, incluso ahora en los supermercados, sino que va a costar probablemente 200, 300 dólares. Pero lo ideal es tener un saturómetro con memoria. Y cuando uno le pone el saturómetro con memoria, simplemente tiene que ver cuánto tiempo el paciente desatura, y se hace con pruebas de ensayo-error. Si ustedes, no sé si alguno de ustedes ha trabajado con niños con displasia broncopulmonar. Los niños con displasia broncopulmonar, que hacen esta enfermedad y que son oxígeno dependientes, uno va haciendo una desescalada, pero se va haciendo como tiene 1 litro, le hago una saturometría con 1 litro, satura perfecto, pum, medio litro, y miro la saturometría con medio litro, y si está bien, pum, 0 litros, ¿ya? Y así debería ser, porque todos los pacientes van a ritmos distintos. Si no tengo la posibilidad de hacer una saturometría nocturna, voy a tener que hacer saturometrías puntuales. Y aquí yo les recomiendo que cuando evalúen un paciente, para bajar el oxígeno, ustedes prueban bajando el oxígeno, pero lo sometan a hacer una actividad. Es decir, díganle al señor,
siéntese, párese, camine por su casa con la situación del oxígeno y ver si este paciente desatura. Y es distinto verlo de día que verlo de noche. Entonces debería ser en los dos escenarios. Pero con un buen saturómetro, tomando mediciones puntuales, uno lo debería bajar. Yo tengo un amigo que quedó con oxígeno post-COVID y le dijeron que bajara 1 litro por mes. Pero en realidad el COVID, en este caso, como era joven, yo lo evalué al mes y ya no necesitaba nada de oxígeno, tenía 4, podía haber tenido 1 con suerte, pero claro, al final estuvo 4 meses bajando el oxígeno porque se trata de estandarizar, pero en la práctica debería ser con una saturometría. ¿Ya? Perfecto, gracias Rodrigo. Aquí tenemos otra por Miguel Bolaños, que nos dice, en algunos hospitales no indican incentivómetros respiratorios, indican que aumentan el riesgo de fibrosis. ¿Se debe o no utilizar? ¿Y cuál es el mejor según los estudios incentivómetros de flujo o volumen? De volumen es mejor, porque el de volumen aumenta, por supuesto, el volumen, su nombre lo dice todo, y además hace otras cosas, aumenta el tiempo inspiratorio. Si aumenta el tiempo inspiratorio, ustedes sabrán que el aire cuando entra llega principalmente a los ápices, pero si lo hago más largo, llega más a las bases, que es donde se tienden a hacer la atelectasia. Y además aumenta la movilidad del diafragma, y sabemos que el diafragma es el músculo que es más eficiente a la hora de la respiración, ¿ya? Que provoque fibrosis o genere riesgo de fibrosis, realmente yo no lo he leído nunca. Dudo que lo haga porque en realidad estos dispositivos, si uno los usa correctamente, son dispositivos aprobados de uso médico por la FDA y por la Comunidad Europea, así que les aseguro que no. Y yo creo que el volumétrico lejos lleva una ventaja, lejos. Perfecto. Tenemos otra de Cristina Díaz que dice, ¿cuál sería la mejor escala para valorar el estado de los pacientes? La pregunta es muy amplia porque el estado físico, yo creo, mira, el estado funcional, yo creo que la PCFS es súper buena, la que les mostré. Para el estado físico, el test de marcha de 6 minutos, pero si no puedo hacer el test de marcha de 6 minutos, el sit to stand, que es solo pararse y sentarse en una silla. ¿Ya? Hay mucha literatura, nosotros tenemos 2 o 3 papers respecto a eso también. Y yo creo que esas 2 o 3 escalas. Ahora, si uno quiere además hacer una evaluación exhaustiva de la actividad de la vida diaria, el Bartel es súper simple y súper fácil de aplicar. Yo les recomiendo que utilicen, a veces lo más simple es lo mejor, uno a veces busca herramientas más complejas, pero el Bartel, además que es gratis, lo pueden usar sin ningún problema. ¿Ya? Perfecto. Hay otra que dice, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes que determinan secuelas irreversibles a largo plazo posterior a COVID-19 severo? Factores de riesgo que dejen secuelas irreversibles. Bueno, hay que pensar que secuela es realmente irreversible, porque las comunes, que son la fatiga y que son la disnea, en general son reversibles. Lo que pasa es que pueden estar mucho tiempo. Si uno pensara en una irreversible como un accidente cerebrovascular, yo creo que principalmente son las condiciones vasculares. Es decir, la mayor probabilidad de un sujeto de hacer trombos. Esas me parecen a mí que son secuelas más severas. Por lo tanto, aquel que hace tromboembolismo pulmonar puede que lo pase muy mal, porque si tiene suerte va a ser un tromboembolismo pequeñito, pero si tiene mala suerte puede hacer un tromboembolismo grande, hacer hipertensión pulmonar, y la hipertensión pulmonar es una enfermedad realmente terrible. Y si tiene más mala suerte y hace un ictus, claramente va a quedar con las secuelas de un accidente cerebrovascular. Así que yo creo que las secuelas vasculares que originan, al final, enfermedades neurológicas y vasculares son lejos las que podrían ser irreversibles. Las otras, las comunes, ¿cierto?, son más reversibles la gran mayoría. La fatiga, la disnea, el dolor de cabeza, ¿cierto? La pérdida del olfato y el gusto en general se recuperan. Hay casos más lentos, como el que preguntaba hace un rato el compañero, pero en general la otra es más tiempo que irreversible.
Ok, esta es una compilación de preguntas porque tengo algunas personas, por ejemplo, Norge Ortega aquí en Zoom y Gaby Arce en Facebook, que me están pidiendo si es que capaz les puedes hablar un poco de lo que es el vértigo como secuela o la dificultad auditiva, hipoacusias a raíz de COVID, si es que podrías hablar un poquito del tema. Sé que es un tema extenso, pero Sí, un pequeño no, yo sé que hay, yo particularmente no me dedico a ese tipo de secuelas particularmente, pero sí conozco logopedas que lo hacen, ¿ya? Logopedas que han derivado, uno conoce a los logopedas que trabajan de inclusión, pero también están los logopedas que trabajan en lenguaje y que al final están trabajando en toda esta integración de secuelas del oído y de la fonación, por supuesto, y en realidad son poco prevalentes, en general son poco prevalentes, pero claro, son muy discapacitantes para el sujeto que sí las tiene, ¿ya? Sé que los logopedas tienen sus protocolos específicos de rehabilitación y les diría que también una de las sesiones es de un logopeda, que lo va a hacer más adelante y que le pueden preguntar a él más detalles, pero sé que son bastante discapacitantes y en la práctica, por suerte, no le dan a tanta gente. ¿Mm? Pero Rodrigo Martínez, que es un logopeda que va a estar en una de las presentaciones, él es experto en este tema, así que le pueden preguntar a él también. Chévere. Tenemos otra por ahí que nos dice, ¿cuál sería la recomendación para retomar la actividad física en los pacientes de UCI post-COVID, ya que es un ente importante en su recuperación? ¿Algún ejercicio específico que sea mejor que otro? Bueno, lo importante es que sea gradual y progresivo, pero hay que tener precaución con un grupo, que son los que tuvieron problemas vasculares, porque recuerden que el tromboembolismo pulmonar es una condición que puede dar durante la estancia en la UCI, pero también puede dar posterior, ¿ya? Entonces, aquellos que tuvieron problemas vasculares, que están muy bien pesquisados en la UCI, porque tienen monitorización, ellos deberían tener el pase de un médico internista o cardiólogo, pero los cardiólogos a veces no es tan fácil llegar a ellos, pero sí al menos de un médico internista que le autorice hacer ejercicio, y esos pacientes deben hacer ejercicio gradual. La gran, quizás ustedes han escuchado que hay deportistas que han hecho tromboembolismo pulmonares post-COVID, porque ellos retoman muy rápidamente la actividad, y como esta es una enfermedad que también es vascular, pueden hacer este tipo de tromboembolismo. Así que tiene que ser progresivo, lento, y por supuesto que aquel grupo de riesgo tiene que ser visado por un médico internista, ¿ya? Y diría que tipos de ejercicio, lo van a ver con Jordi, pero yo soy partidario más de los ejercicios funcionales, y bueno, y depende. Si hay un paciente que tiene solo síntomas leves, uno podría hacer ejercicios como bicicleta, pero si es más severo o más adulto mayor, ejercicios funcionales, ¿cierto? Como alguna función como subir escalera, pararse, sentarse en una silla, que sacan a caminar, ese tipo de cosas, ¿ya? Pero Jordi lo va a hablar, el experto en ejercicio, así que pregúntenle de todo. Perfecto. Ok, tenemos uno aquí de José Rivadeneira que dice, en su opinión, ¿se debería realizar vibraciones torácicas en pacientes COVID con secreciones abundantes para poder ayudar a su expulsión? Porque siempre se ha recomendado no hacer las vibraciones de esta patología. Asumo que sería un poco en relación a el prevenir secuelas. Sí, lo que pasa es que aquí siempre uno tiene que pensar en el objetivo que tiene. Los pacientes con COVID en general tienen pocas secreciones. Así que, así usarlo indiscriminadamente, no, sin duda. Luego de eso, vamos a llegar a un grupo que va a tener secreciones porque tiene comorbilidades respiratorias, que podría ser un hipersecretor, no sé, con bronquiectasia, o por el hecho de estar mucho tiempo en tubo o estar mucho tiempo en la UCI, empiezan a tener una vía aérea más hiperreactiva, ¿ya? Luego de eso, que es un grupo reducido de pacientes, tú puedes usar técnicas de fisioterapia, las que más te acomoden. Las vibraciones, particularmente en un paciente con el tórax rígido, no van a andar muy bien, pero si el tórax es más blando, sin duda que va a poder ser más fácil la realización de la técnica y la expulsión de de las secreciones, ¿ya? Yo particularmente no hago muchas vibraciones, sobre todo porque producen lesiones en el operador, en el fisioterapeuta, producen lesiones en el codo,
Y yo soy más partidario de hacer shaking, que es una vibración, pero con menos frecuencia. En vez de hacerla con tanta frecuencia, mucho menos frecuencia, ¿ya? O lo que usa mucho en Brasil, presiones, descompresiones. Pero yo diría que tienes que usar la técnica que mejor te funcione a ti y la técnica que tú quieras para lograr el objetivo que tú desees. Pero si tu objetivo es mover secreciones y tienes un adulto mayor con un tórax rígido, poco y nada van a servir las vibraciones particularmente, ¿ya? Yo en esos casos haría más bien shaking o presión descompresión. ¿Mm? Y ejercicio, porque el ejercicio igual mueve aire, y a mover aire igual la gente tose, o sea, le sirve. Perfecto, perfecto. Gracias, Rodrigo. Tenemos una pregunta en relación a el estudio que habías mencionado en relación a la espirometría. Y colocan aquí qué porcentaje de pacientes tenían enfermedades crónicas obstructivas de toda la muestra de pacientes que se evaluaron con espirometría dentro del estudio. En general, alrededor de un 5%, ¿ya? Alrededor de un 5% tenía enfermedad conocida, pero ustedes saben que hay un subdiagnóstico en EPOC, un subdiagnóstico en infradiagnóstico en asma. Por lo tanto, no es de extrañar que haya pacientes que no tenían la enfermedad diagnosticada, pero que igual la tuviesen, y eso hace que sea más alto, pero no debería dar una enfermedad obstructiva por tener COVID. No debería, no hay un fundamento fisiopatológico. Y bueno, y cuando uno mira las series, tampoco es un porcentaje alto, si siempre son un par de asmáticos que hizo la enfermedad severa, alguno con EPOC, y esos son S5, y a nosotros que nos dio 7, pero entre 5 y 7 más o menos similares, está dentro del margen de error. Perfecto. Tenemos, la verdad, bastantes preguntas más, pero de lo que estoy revisando también muchas de esas preguntas, como bien has dicho, Rodrigo, son parte de los temas que también vamos a ir revisando. Entonces, vamos a tomar hasta ahí las preguntas. Por el momento, agradecerte de todo corazón. Ha sido un tema bastante interesante y tu abordaje del tema ha sido muy, muy didáctico y fácil de entender. Entonces, te agradezco por tu colaboración el día de hoy. Vamos a seguir teniendo más preguntas, de seguro. Este es un tema, como tú bien lo dijiste, todavía nos falta de largo y tenemos, por lo menos aquí también, estamos todos todavía en capacitación, en formaciones para poder entenderlo. Entonces, muchas gracias por colaborar con nosotros y por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, yo quiero agradecerle la invitación. Yo realmente estoy sorprendido porque en general lo más que había hablado es frente a 200, 300 personas, pero aquí veo que hay 1000, y así que realmente estoy muy sorprendido y bueno, agradezco la invitación, y para mí siempre es un gusto poder participar, y sobre todo con Latinoamérica, que yo soy de allá, entonces al final siento que tenemos una función adicional para ayudar a que las personas por lo menos se puedan rehabilitar mejor y a tener un mejor manejo de las secuelas de esta enfermedad. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Rodrigo, de verdad. Y en realidad estamos un poquito más de personas. Estamos también con el live en Facebook, entonces estamos alrededor de 1500 personas. Oh, y ahí me asusté más todavía. Sí, bueno, y cabe recalcar a todos que Rodrigo está haciendo un gran esfuerzo. Entiendo que estás en España, allá ya es de madrugada, entonces nuevamente muchísimas gracias, Rodrigo, por compartirnos este contenido de valor tan importante para todos nuestros profesionales de la salud. Quería recordarles a todos que nuestra próxima sesión va a ser el día martes 22 de marzo. Únicamente esta sesión se va a llevar a cabo de 6 de la tarde a 7:30 de la noche, pero por el cambio de horario de nuestro expositor. En esta sesión vamos a hablar de rehabilitación pulmonar post-COVID. Nuestro ponente Jordi es fisioterapeuta y es PhD en Ciencias de la Salud, y él va a abordar componentes importantes de rehabilitación. El resto de sesiones sí continuarán en los días martes de 7 de la noche a 8:30 de la noche, como lo tenemos planificado, hasta el martes 17 de mayo que culminaremos el programa. No olviden invitar a este programa a todos sus colegas. Es un programa completamente gratuito. Recuerden que el 70% de la asistencia es un requisito obligatorio. De esta forma van a poder completar el programa y también van a poder obtener su certificado académico avalado por la Universidad San Francisco de Quito. Quería recordarles que todas las sesiones están grabadas en la página de Facebook de la Escuela de Medicina de la Universidad San Francisco de Quito. Ahí van a poder encontrar todas las grabaciones. Y nuevamente quiero agradecerles a todos por su participación para acompañarnos
Vamos a esperarlos, esperemos que se conecten en todas las sesiones y estamos seguros de que juntos vamos a lograr contribuir positivamente a la recuperación funcional de nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todos. Bueno, yo ya me voy. Gracias. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Te Adiós. esperamos igual conectado en las otras sesiones si es que puedes. Yo creo que las voy a ver en grabación. Perfecto, gracias. Ya pues, que esté muy bien. Adiós. Chao, Rodrigo, muchas gracias. Y gracias a todos.